Hey, qué pedo, raza, espero que tengan un día chingón y bienvenidos a un nuevo video ahora de Assassin's Creed 3. Después de 2 semanas en coma, Desmond despierta luego de conseguir el nexo de sincronización con Ezio y se dirige junto a su padre William, Rebecca y Sean al templo de la primera civilización Isu que se encuentra en Nueva York, al cual acceden usando el fruto del Edén como llave. Apenas entrar se encuentran con un artefacto que sirve para generar energía dentro del templo y al colocarlo en su sitio, todo a su alrededor comienza a funcionar de nuevo y justo después, Juno comienza a hablarle a Desmond acerca de una llave e inmediatamente el asesino se desmaya. La cruz asesinos considera que si la última vez funcionó conectar al ánimo durante el coma, en esta ocasión también sería lo más conveniente. Desmond recupera conciencia y comienza a revivir los recuerdos de otro antepasado. En esta ocasión, Desmond encarna al británico Haytham Kenway en 1754. Haytham acude a una obra de teatro para encontrarse con el maestro de la orden Reginald Birch, un comerciante de la época que terminó siendo el tutor de Haytham poco después de la muerte de su padre en 1735. Tras una breve charla, nos enteramos que Haytham está en el teatro para acabar con la vida de alguien quien tenía posesión de un artefacto de la primera civilización. La orden quería hacerse con dicho artefacto, por lo que después de finiquitar al noble, Haytham se hace con el artefacto y huye del lugar para encontrarse en la guarida con Reginald. Al llegar, Haytham se da cuenta que ya tenían información al respecto del artefacto, que según un libro, este fungía como una llave de un templo de los precursores, y con ayuda de John Harrison, deducen que dicho templo se encontraba en las colonias, por lo que Reginald Birch le encomienda la misión de partir a América para dar con la ubicación del templo. Haytham zarpa hacia Boston y tras 10 semanas llega por fin a las colonias, donde es recibido por Charles Lee, un soldado británico quien había sido enviado a América para apoyar en la guerra contra los franceses y simpatizaba con la creencia y objetivos de la orden, que si bien aún no era un miembro como tal, estaba a prueba para saber si era alguien útil y de confianza. Charles lleva a Haytham a la taberna Green Dragon para encontrarse con William Johnson, un especulador de terrenos irlandés que ayudaría a Haytham con su causa para encontrar el templo precursor. A su guardaespaldas, Thomas Hickey, un soldado británico de nombre John Pitcairn y un cirujano llamado Benjamin Church. Johnson le dice a Haytham que el artefacto que lleva coincide con garabatos de una tribu local, pero si quiere encontrar el lugar, deberá ganarse su confianza primero, por lo que planean rescatar a los nativos secuestrados para ser esclavizados por Silas Thatcher y así ganarse el afecto de los nativos. Haytham y los demás se hacen de una caravana que transportaba nativos para entrar al fuerte de Silas y acabar con su vida infiltrándose como miembros de su grupo. En la caravana, Haytham conoce a Catizio, a quien libera una vez entran al fuerte y sale corriendo. Haytham y los demás liberan a los prisioneros dentro del fuerte y es Benjamin Church quien finalmente liquida al esclavista. Unos meses más tarde, en el invierno de 1755, Charles Lee averigua que la mujer que salvaron de Silas Thatcher estaba causando problemas a las afueras de Boston, en un pueblo llamado Lexington, al cual se dirige Haytham para dar con la nativa y tratar de encontrar respuestas sobre la ubicación del templo. Haytham da con la nativa y le enseña el artefacto que traía de Inglaterra para saber si ha visto esos símbolos en algún lugar. Catizio reconoce los símbolos, pero desea poner a prueba al británico para saber sus intenciones, por lo que lo lleva a un poblado donde se encuentra el general Edward Braddock. Anteriormente, Edward y Haytham eran como hermanos, ya que el general era parte de la orden junto a Kenway, pero su brutalidad para ejecutar misiones quitándose de su camino a quien fuera, así sean niños, terminó detonando en el distanciamiento de ambas partes. Braddock masacraba a los nativos para cumplir sus metas y Catizio le solicita a Haytham acabar con él. Tras 5 meses ideando un plan, Catizio y Kenway consideran que lo mejor sería hacer una emboscada mientras Braddock comanda una expedición. Haytham aprovecha el caos y le da caza al general y con ayuda de su hoja oculta termina con la vida de aquel a quien apodaban el Bulldog. Tras mandar al perro sarnoso con San Pedro, Catizio lleva a Haytham a la cueva que abre Desmond Miles en 2012, pero al no contar con un fruto del Edén, Kenway no puede acceder para usar su artefacto. En medio de su frustración, el británico se deja seducir por la nativa y tienen un encuentro apasionado. Haytham regresa a Boston para encontrarse con sus hermanos en la taberna Green Dragon, donde finalmente aceptarían a Charles Lee como un miembro de la orden. Y es en ese momento donde la crew de asesinos se va de nalgas, porque la orden a la que se refiere Haytham Kenway no es la orden de la hermandad de asesinos, sino la orden templaria. El padre de Haytham, Edward Kenway, fue un asesino, pero Haytham no comulgaba con la idea de estos, por lo que decidió inclinarse al lado de los templarios, siendo guiado por su tutor, Reginald Birch, quien es el gran maestre de los templarios en Inglaterra. Tras unos días en el Animus, Desmond Miles interrumpe su sesión y su padre William le dice que debe continuar y tienen que regresar al Animus para encontrar el artefacto que tenía consigo Haytham Kenway, pero Desmond entra en una pequeña crisis y comienza a discutir con su padre, quien lo termina golpeando para que vuelva en sí.
Tras la acalorada discusión, John les hace saber que la fuente de energía que colocaron apenas llegar no es ilimitada y tendrán que buscar otra cuanto antes para seguir teniendo el lugar funcionando. Desmond explora el templo y comienza a ver a Juno, aunque en esta ocasión no sería el único, ya que los demás también podían verla. Juno le muestra los planes que tuvieron los Isu para combatir la catástrofe hace 70 milenios. Su primera opción fue construir 4 torres que ayudarían a disipar la llamarada solar, pero por falta de tiempo decidieron abandonar esa alternativa. También planearon magnificar el poder de ciertos artefactos que repelían proyectiles, pero en base a sus datos, eso tampoco funcionaría. Desmond decide regresar al Animus y en esta ocasión se entera que Katsitio tuvo un bastardito, luego de su encuentro íntimo con Haytham, al que llamaría Radon Haketon, y decidiría criarlo sola como típica madre adolescente en Latinoamérica. 5 años después de la muerte del Bulldog, el bastardito de Haytham decide salir a jugar con otros niños nativos a las afueras de la aldea, cuando de pronto es descubierto por los templarios que rondaban la zona, comandados por el ahora maestro Charles Lee, quien amenaza al bastardito y le da la oportunidad de marcharse tras zarandearlo. Bastardito regresa a su aldea luego de grabarse el rostro y el nombre del maestro templario, pero al llegar descubre que su hogar está siendo consumido por las llamas. Rápidamente va en busca de su madre, Katsitio, quien se encuentra atrapada en los escombros de su hogar que se derrumbaba por culpa de las llamas. Finalmente, Katsitio acepta su destino y le dice a su hijo que huya porque ya es tarde para ayudarla. Y mientras un aldeano rescata a Radon Haketon, este solo puede ver cómo muere su madre frente a sus ojos. 9 años después, en 1769, el ahora huérfano bastardito se reúne con la anciana del pueblo para encontrar su propósito, con ayuda de un fragmento del Edén en forma de bola de cristal. Gracias al fragmento, Radon Haketon empieza a tener visiones donde puede comunicarse con Juno dentro de lo que se conoce como el Nexo. Los Isu usaban este fragmento para calcular las probabilidades y poder elegir las opciones más viables para un mejor futuro. No es que puedan ver el futuro, sino que en base a los hechos pueden predecir escenarios, lo cual les ahorra tiempo y recursos para establecer el rumbo más prometedor. Durante su conversación en el Nexo con Juno, esta le hace saber a Radon Haketon sobre la existencia de los templarios y cómo deberá buscar a los asesinos de las colonias para aprender de estos y obtener éxito en su misión de vida impuesta por Juno. Tras su viaje astral, el bastardito huérfano decide partir con la bendición de la anciana sabia en busca de los asesinos, lo que lo llevaría a la hacienda Davenport, lugar donde vive Aquiles Davenport, un anciano cojo y gruñón. Antaño, Aquiles era el mentor de los asesinos en las colonias, pero luego de la muerte de su esposa e hijo, y tras la purga masiva de asesinos por obra de los templarios años antes, decidió mantenerse al margen del conflicto entre los asesinos y los templarios y se resguardó en su hacienda. Al principio, Aquiles no quería ayudar a Radon Haketon, pero tras varios días insistiendo y después de evitar un robo, Davenport considera darle una oportunidad al nativo, al cual le cuenta la historia de los asesinos desde Altair, pasando por Ezio y finalmente hasta lo que es la historia presente en el siglo XVIII. Tras descubrir los ideales de los asesinos y los templarios, Radon Haketon se dispone a ser entrenado por Aquiles y acabar con los templarios, incluidos Charles Lee y su padre Haytham Kenway. Tras 6 meses de entrenamiento, Aquiles lleva al nativo a Boston a comprar materiales para arreglar su casa, pero para pasar desapercibido lo bautiza con el nombre de Connor. Esto en honor al nombre que tenía su hijo, quien había muerto 15 años antes. Luego de hacerse con los suministros, empieza una revuelta en el ayuntamiento que termina en una masacre por órdenes de Haytham Kenway, mismo que habría hecho ver a Connor como el responsable, lo que lo convierte en el hombre más buscado de la ciudad. Tras huir del ayuntamiento, Connor se encuentra con Samuel Adams, un abogado con un importante cargo político en Boston que simpatizaba con los asesinos. Adams ayuda a Connor a pasar desapercibido en Boston a pedido de Aquiles. Finalmente, Connor regresa a la hacienda con Davenport, a quien le reclama por dejarlo solo, pero lo había hecho para que ganara experiencia y tras haber pasado la prueba, Aquiles le obsequia un par de hojas ocultas a Connor para ayudarle en su misión. Tras lo sucedido en Boston, Davenport lleva al nativo a conocer a Robert Faulkner, un marinero que fungía como primer oficial de Aquiles en sus años mozos, antes de la purga. Davenport desea empezar a restaurar el orden en las colonias con ayuda de Connor, por lo que le encomienda reparar la Aquila, el buque insignia de los asesinos, para poder usarlo en sus misiones de recuperar las colonias. Tras 3 años desde que Connor llegó con Aquiles y luego de reparar la Aquila, el bastardo Kenway zarpa hacia Martha's Vineyard para armar la nave y reclutar tripulación junto a Robert Faulkner en 1773. Al llegar, se topan con Amanda Bailey, que maneja una taberna en el lugar, a quien le solicitan información sobre los hermanos David y Richard Clutterbuck para que funjan como oficiales de artillería, los cuales acepta. Pero dentro de la taberna también estaban los templarios Nicholas Biddle y Benjamin Church,
a quien nos hostiga Connor preguntando por Charles Lee, pero antes de que se arme la bronca, Robert se lleva a Connor de vuelta a la hacienda de Davenport, donde Aquiles lo esperaba para nombrarlo oficialmente como un miembro de la hermandad asesina. De vuelta al 2012, Desmond Miles es interrumpido por Sean, quien le dice que ha encontrado una fuente de energía cerca en la Gran Manzana. La cruz asesino se prepara para ir en busca del artefacto que se encuentra en unas oficinas del distrito financiero de Manhattan. Como no pueden burlar la seguridad, Desmond hace parkour en un edificio en construcción cerca para finalmente saltar desde lo alto para caer en las oficinas con ayuda de un paracaídas. Miles logra llegar al artefacto y ahí conoce a Daniel Cross, quien fuera uno de los mejores asesinos de la época, pero Desmond lo noquea fácilmente y huye del lugar. Apenas llegan al templo, Desmond procede a colocar la fuente de energía en su lugar y Juno se hace presente nuevamente y le muestra otra teoría que desarrollaron para salvarse de la catástrofe. Esta vez involucraban a los humanos que habían creado los Isu, ya que se percataron que si un grupo masivo de personas subyugadas se les obligaba a creer en algo, esos pensamientos tomaban forma, por lo que enviaron el fruto del Eden 5 al espacio para tratar de controlar las mentes de la mayoría de la población y así hacer resonar un mismo pensamiento: ponnos a salvo. Pero lamentablemente no pudieron controlar a las masas y el intento fue un fracaso. Después intentaron viajar al pasado, pero los intentos fueron en vano, por lo que decidieron centrarse en el futuro y ver si alguna de las teorías que habían desarrollado tendrían éxito para detener una siguiente catástrofe. Pero se dieron cuenta que nada funcionaría, por lo que tuvieron que deshacer lo que tenían hasta el momento y proponer nuevas alternativas. Minerva había dado todo por perdido, por lo que empezó a dejar mensajes para que en el futuro se prepararan para el apocalipsis. Pero no fue hasta 75 milenios después que Ezio pudo encontrar el mensaje de Minerva bajo la Capilla Sixtina en el Vaticano. Desmond entra en otra pequeña crisis porque está harto de que los Isu no sean claros y no le hagan saber lo que realmente quieren que haga, y al mismo tiempo se sincera con la crew y les hace saber que la muerte de Lucy Stillman no fue un accidente. Si bien estaba siendo manipulado por Juno, Desmond tenía el control de su cuerpo y aún así decidió matar a Lucy porque Juno le mostró la predicción de lo que pasaría si la Templaria vivía. Esta le llevaría el fruto del Eden Abstergo y los templarios lanzarían su satélite para controlar las masas y hacer lo que hicieron los Isu. Pero ese plan fracasaría y se iba todo al carajo. Desmond se da cuenta que Juno no está ayudándolos de buena fe, sino que busca beneficiarse y deben andarse con cuidado. De regreso a 1773, Connor se encuentra en la hacienda Davenport cuando de pronto se aparece su amigo de la infancia, Canen Tokon, solicitando su ayuda, ya que William Johnson desea apropiarse de las tierras donde yace la aldea Mohawk y venderla, haciendo que los nativos tengan que dejar el lugar. Connor se dispone a acabar con el templario y clava un hacha en la entrada de la casa de Aquiles en señal del comienzo de la guerra contra los templarios. Connor se dirige a Boston para encontrarse con Samuel Adams, quien lleva al nativo a conocer a William Molinex, un comerciante que apoyaba a los patriotas, y le hace saber a Samuel que Johnson planea subir un impuesto al té y comerciarlo de contrabando para generar fondos ilícitos. Connor se dirige a los muelles para interceptar el cargamento de té y destruir la mercancía ante la mirada impotente de los cabecillas templarios. Tan pronto termina, Connor regresa con Aquiles para mencionarle el éxito momentáneo, pero el nativo no contaba con que los templarios no tardarían mucho en recuperarse, por lo que 6 meses después del incidente en los muelles, William Johnson había juntado el dinero para comprar las tierras Mohawk. Connor se dirige a una reunión que está teniendo el templario con los representantes nativos de las tierras, haciéndoles ver que lo mejor para su pueblo es venderle las tierras ahora. Si no, más adelante otras personas se apropiarían sin darles nada a cambio. Pero los nativos no querían irse de sus aldeas, por lo que empiezan a subir de tono las conversaciones, cosa que aprovecha Connor para infiltrarse y darle muerte al templario William Johnson. Tras acabar con el especulador de terrenos, Connor se hace con una carta donde el difunto templario le da la orden a John Pitcairn de destruir suministros de los patriotas para quitarles poder a la resistencia, y así los templarios pueden hacerse con el control. 1 año y medio más tarde, un mensajero enviado por Paul Revere llega a la hacienda Davenport para solicitar la ayuda de Connor en 1775, puesto que ha llamado fuertemente la atención de los patriotas. El nativo se dirige a Boston a conocer al patriota Revere, quien le habla del plan para tomar ventaja en la batalla contra los lealistas. Es importante recordar que gran parte de los templarios están siendo apoyados indirectamente con sus planes por el ejército de la corona británica, por lo que John Pitcairn estaría del bando lealista, y es la razón por la cual Connor ayuda a Revere, ya que tienen ese objetivo en común.
El nativo y el patriota cabalgan desde Boston hasta Lexington y Concord, alertando a sus aliados y así estén listos para el ataque de los lealistas. Tras alertar a los aliados, Connor se queda en Lexington para apoyar el frente dirigido por John Parker contra Pitcairn. Pero los patriotas no contaban con que los lealistas atacarían por sorpresa, por lo que Parker le solicita a Connor que viaje a Concord para alertar al coronel James Barrett y estén más preparados para el ataque, cosa que logran con éxito y evitan el avance de los lealistas con ayuda de Connor. Lamentablemente para el asesino, Pitcairn no otra la derrota y tendrán que idear otro plan. 2 meses después de la guerra en Lexington y Concord, el asesino viaja a Filadelfia junto con Samuel Adams para presenciar el momento en el que George Washington es nombrado comandante en jefe de los patriotas. Tras la reunión, ha llegado el momento de darle fin a John Pitcairn, por lo que Adams manda a Connor a conocer a Israel Putnam, quien está en Charlestown comandando las tropas conteniendo a los lealistas que vienen por mar y tierra. Afortunadamente para los patriotas, Connor Kenway is in the fucking house. Y apenas llega, se chinga una flota de barcos porque quiere y puede. Y todavía planea un ataque directo contra Pitcairn, que se encuentra en el frente lealista para por fin avanzar en su misión. El asesino se abre paso esquivando balas entre trincheras hasta llegar al campamento donde yacía el templario, quien no contaba con la astucia del asesino y termina pereciendo ante la hoja oculta de Connor. El nativo regresa con el general Putnam, quien le muestra su respeto luego de sus hazañas, pero las acciones de Connor no han sido suficientes para ganar la batalla, por lo que deciden retirarse del puesto. Tras acabar con el templario, Connor se hace con una carta que tenía Pitcairn, donde llevaba la instrucción de matar al recién nombrado comandante en jefe George Washington, ya que de esa manera Charles Lee podría ser nombrado su sucesor y los templarios podrían hacerse con el control de ambos bandos y así apoderarse de las colonias. Connor decide regresar a la hacienda con Aquiles para dar nuevos planes y acabar con los templarios que restan, y así poder proteger a Washington. Pero no es hasta 1776 que un hombre llamado Benjamin Talmadge toca la puerta de la hacienda Davenport para ayudarles en su causa. Benjamin Talmadge era un hijo de un asesino de las colonias y por consecuencia comulgaba con la idea de la hermandad, aunque no era un miembro, puesto que no deseaba vivir bajo el credo, ya que tenía otras aspiraciones, pero eso no le impedía ayudar a los asesinos cuando fuera requerido. Talmadge lleva a Connor a Nueva York para ocuparse de Thomas Hickey, quien sería el encargado del atentado contra Washington. Al llegar, Talmadge lleva a Connor hasta el mercado donde se rumoraba la circulación de dinero falso y tras escuchar un alegato, el asesino decide seguir a un contrabandista hasta una casa de seguridad donde estaba el propio Thomas Hickey, con quien comienza una pelea y persecución que llama la atención de los guardias de la ciudad, que terminan arrestando al templario del asesino. Luego de unas horas en prisión, Thomas Hickey es trasladado a otra zona gracias a Hatham y Charles Lee, en lo que dan un plan para sacarlo de ahí, puesto que por culpa de Talmadge, que está bien posicionado en la política de la ciudad, no pueden liberarlo de prisión todavía. Tras unos días encerrado, Connor idea un plan con ayuda de un prisionero para llegar a donde está encerrado Hickey, por lo que arma un alboroto para ser encarcelado en la zona que vigila el alcaide y aprovechando un descuido, Connor le roba su llave. Así se dirige hacia el ala donde estaba encerrado Thomas Hickey, pero al llegar a la celda del templario, Connor es emboscado por Charles Lee y el mismo Thomas Hickey, quienes planean acuñarle el asesinato del alcaide y la conspiración contra Washington, y por lo tanto así se ha sentenciado a la horca por los delitos de traición. Durante todos los años que ha estado dedicando Connor a su entrenamiento como asesino, no ha perdido el tiempo viendo TikToks como nosotros, ni replicando trends para hacerse viral, sino que ha ayudado a fortalecer la hermandad en las colonias, reclutando civiles para apoyar la lucha contra los templarios, y en su camino a la horca, todos sus hermanos asesinos, incluido el propio Aquiles, acuden para salvarlo, y entre todo el caos, Thomas Hickey pretende aniquilar a Washington, pero justo antes de hacerlo, Connor liquida al templario. Tras obtener un gran avance en las memorias de Connor por varios días, la crew de asesinos del presente se alistan para viajar a Brasil, esto para obtener otra fuente de energía para el templo. En esta ocasión, el artefacto se encuentra en un estadio donde se efectúa una lucha de artes marciales mixtas. Pero no solo la crew estaba tras la fuente de energía, sino que los templarios habían enviado a Daniel Cross, quien no sería rival nuevamente en contra de Desmond, que lo pone a contar ovejas otra vez. La crew regresa al templo en Nueva York con tan solo 4 semanas para evitar el apocalipsis, por lo que Desmond deberá regresar al Animus cuando justo
Sean encuentra otra fuente de energía, esta vez en el Cairo, Egipto, pero en esta ocasión solo iría William Miles para que los demás se concentren en encontrar la llave en los recuerdos de Connor. Tras haber arruinado los planes de los templarios evitando la muerte de George Washington, Connor se dispone a cazar su siguiente víctima, Nicholas Biddle, quien está haciendo un desmadre atacando barcos mercantes, civiles y lo que le plazca para que lo hicieran almirante de la flota de las colonias, pero Connor no podía permitir que los templarios obtengan más puestos de poder en la nación y tras 2 años dándole caza a Biddle y su navío el Randolph, viaja al Caribe, donde comienza una batalla naval que termina ganando la Aquila y tras abordar el barco templario, Connor le da fin a los planes de Nicholas y termina con su vida dejándolo hundirse con su navío. Durante el tiempo libre que tenía Connor, se la pasaba ayudando en la hacienda para crear una comunidad. En eso conoce a Pata de Palo, un marinero ya anciano que tiene cartas donde se habla de un tesoro escondido por el mismo William Kidd. Kidd fue un corsario escocés que se hizo pirata y fue objeto de numerosas leyendas a finales del siglo XVII. Kidd habría sido sentenciado a la horca por los delitos de piratería en 1701, pero había dejado atrás un tesoro escondido. Pata de Chupas contaba con cartas que darían con la ubicación de dicho tesoro y Connor se da la tarea de buscarlo. Esto lo llevaría al fuerte Wolcott de 1773 en busca de un trozo de mapa que tenía uno de los hombres de Kidd llamado Lem el Suertudo. Un año después, Connor zarpa a la isla de Dead Chest, que sería la última ubicación conocida de Abel Owens en 1774, donde se hace con un pedazo del mapa del tesoro de Kidd. 2 años más tarde, Connor viajaría al Paso Noroeste en 1776. Ahí se encuentra con el navío de Hendrik van der Hoel, el intendente general del capitán Kidd, que contaba con otro trozo del mapa, y tras hacerse con la tercera parte, Connor se dirige a Jamaica acompañado de su oficial de cubierta Robert Faulkner, donde Joseph Palmer habría escondido otra parte del mapa. Tras 5 años buscando el mapa del tesoro de Kidd y tras encontrar todas las partes del dicho mapa, Connor y Robert viajan a la isla del Roble en 1777 para hacerse con su recompensa. Dicho tesoro era nada más y nada menos que un fragmento del Edén, con forma de anillo. Gracias a este artefacto es que William Kidd pudo hacer más grande su leyenda, ya que el fragmento lograba rodear de una especie de campo electromagnético a su portador, por lo que podía incluso desviar las balas o proyectiles que le fueran disparados, como si fuera el puto Magneto de los X-Men. Tras liquidar a Biddle y hacerse con el tesoro de Kidd, Connor se dispone a ayudar a George Washington, quien se encuentra en Monmouth preocupado por la desaparición de suministros provocada por el templario Benjamin Church. Durante la búsqueda del templario, Connor se encuentra con su padre Haytham Kenway, quien también va tras Benjamin, porque ha dejado de seguir los intereses de los templarios para perseguir los propios, por lo que padre e hijo hacen tregua para cazar al cirujano. Los Kenway se dirigen a Nueva York hasta un almacén donde sospechan que se oculta Benjamin, pero antes, padre e hijo mantienen una discusión donde Haytham pregunta por Catzizio, a lo que Connor le responde molesto que fue asesinada por culpa de Charles Lee, que atacó su pueblo y murió quemada. Haytham se sorprende ya que él había propuesto que dejaran el pueblo y sus alrededores intactos por la cercanía del templo precursor, pero fue ignorado aparentemente. Tras la discusión, los Kenway son emboscados por hombres de Benjamin Church, a los cuales derrotan rápidamente e interrogan a uno de estos, que les dice que el cirujano zarpó a Martinica con los suministros robados. Los Kenway se apresuran y zarpan hacia el Caribe para ir tras Church en la Aquila. Luego de unos días dan con el navío de Church en Martinica y tras una batalla naval logran abordarlo y finalmente logran ponerle fin a los planes de Benjamin Church. Connor regresa con Aquiles a la hacienda y le plantea la idea de que los asesinos y templarios deberían unirse para lograr mejores resultados, ya que, después de conocer a su padre, considera que tienen los mismos fines: liberar a las colonias del control británico. Y aunque Aquiles no está de acuerdo, respeta la opinión de Connor, por lo que el nativo viaja a Nueva York para encontrarse con Haytham, quien está buscando la forma de acabar con la guerra entre patriotas y lealistas. Los Kenway interrogan a unos oficiales lealistas, quienes les dicen que los británicos planean dejar Filadelfia y centrarse en Nueva York, por lo que se dirigen a darle la información a George Washington para que planee una contraofensiva.
Justo al llegar al campamento, Haytham se hace con correspondencia del comandante en jefe, quien ha dado la orden de atacar la aldea de Connor, a lo que Washington se excusa diciendo que han recibido información de que hay nativos apoyando a los británicos y por eso dio la orden de acabar con eso. Y en ese momento Haytham lo confronta, haciéndole ver a Connor que el ataque a su aldea no fue culpa de los templarios y que básicamente la muerte de Catzitio fue culpa del comandante en jefe George Washington. El nativo decide mandar al carajo a los dos y se dirige a su aldea para interceptar a los mensajeros de los patriotas y evitar el ataque a su aldea. Y al llegar se da cuenta que los nativos se están preparando para luchar contra los patriotas, siendo convencidos por las palabras de Charles Lee, quien les dijo que Washington y los suyos planean robar sus tierras. Connor se apresura para evitar que su clan se meta en una guerra contra los patriotas, pero algunos nativos, incluso su amigo de la infancia Kanentokon, ya había caído en las mentiras de Charles Lee, quien le habría dicho que Connor era un traidor a su pueblo y buscaría matarlos para quedarse él mismo con las tierras. El asesino trata de evitar el conflicto con su amigo, pero ante el ataque decide defenderse y termina con la vida de Kanentokon. Lleno de rabia, Connor se dirige a Monmouth para acabar con Charles Lee, pero en su lugar se encuentra con el marqués de Lafayette, quien ha asumido el mando luego de la ausencia de Lee, que parece dirigir las tropas patriotas para llevarlas a la perdición y ayudar entre las sombras a los lealistas para hacer que derroten a Washington y después poder tomar su puesto como comandante jefe y poder llevar a cabo sus planes y los de su orden templaria. Entre Connor y el marqués logran frenar con éxito la avanzada lealista y regresan con Washington para hacerle saber de la traición de Charles, pero el necio de Georgie solo le hace saber que llevará una investigación a cabo, cosa que molesta a Connor por su falta de huevos para actuar, por lo que se marcha para idear un plan para dar con el templario y poder concluir su misión. Rebecca decide interrumpir la sesión del Animus para avisarle a Desmond que su padre fue secuestrado por Abstergo durante su viaje a Egipto y lo tienen encerrado en las mismas instalaciones en las que estuvo Desmond en Roma, Italia. Los templarios le hacen saber a la crew que desean hacer un trueque, William Miles, a cambio del fruto del Edén, por lo que deciden partir hacia Roma. Desmond se abre paso en el edificio de Abstergo Industries, donde ya lo esperaba Warren Beatty, quien le envía al cuerpo de seguridad del edificio para neutralizarlo, pero gracias al entrenamiento con ayuda del efecto sangrado del Animus, el pinche Desmond es una máquina de combate letal. El asesino llega hasta donde había estado cautivo cuando conoció a Lucy y Warren por primera vez, pero en esta ocasión se encontraría con Daniel Cross nuevamente, quien por culpa de los experimentos que habían hecho con él, entra en una paranoia cuando estaba a punto de dispararle a Desmond. El asesino aprovecha esto para invertir los papeles y darle caza, ya que el maestro templario Cross era una severa amenaza para los planes de los asesinos. Y tras una persecución, Desmond logra acabar con Cross y sin perder más tiempo, se dirige a donde su padre en la oficina de Warren Beatty. Apenas llega, usa el fruto del Edén para hacer que los guardias abatan al templario y se quiten la vida mediante el control mental del fragmento. Los Miles se hacen con la fuente de energía y se apresuran para regresar al templo de Nueva York con menos de una semana para el apocalipsis. Una vez ahí, uno se hace presente nuevamente ante Desmond, esta vez para enseñarle otra de las teorías que tuvieron para sobrevivir. En esta ocasión, planearon transferir la conciencia fuera del cuerpo de carne y hueso. El mismo Aita, quien fuera esposo de Juno, fue voluntario para llevar a cabo el experimento, pero no funcionó. El experimento no hizo más que fragmentar la mente de Aita y fue la misma Juno quien terminó con la miseria y sufrimiento de su esposo. Finalmente, Desmond decide regresar a Animus para encontrar la llave. De vuelta al siglo XVIII, Connor se encuentra en la hacienda Davenport y dando un plan para acabar con Charles Lee, quien se ha escondido en el fuerte George en 1781. El asesino tiene una pequeña reunión con su prácticamente ya desahuciado mentor Aquiles, donde Connor platica que pretende hablar con su padre para hacer las paces una vez que derrote a Lee, pero Aquiles no se convence por las acciones de Haytham y le hace saber a Connor que si desea cumplir su misión de mantener su pueblo a salvo, debe acabar con la vida de los dos cabecillas templarios, Charles Lee y Haytham Kenway. Al lugar llega el marqués de Lafayette para apoyar a Connor, quien planea adentrarse al fuerte George usando cañones apoyados por el almirante de Grace para crear una distracción y poder infiltrarse al fuerte. El asesino zarpa hacia la villa de Chesapeake en su Aquila junto a Robert Faulkner y su tripulación.
Ahí tiene una batalla naval y solito el hijo de perra se carga toda la flota británica como si fuera Jack Sparrow fusionado con Monkey D. Luffy. Connor le pide al almirante de Grace que usen banderas británicas y se acerquen a Nueva York para bombardear el fuerte George a su señal. El asesino da la orden y en medio del bombardeo entra al fuerte, pero como el ataque era a ciegas, una bala de cañón logra herir a Connor, que al entrar se topa con su padre Haytham, quien le hace saber que hizo que Charles se fuera de ahí porque sospechaba de los planes que podría tener el asesino. Ahí a Connor no le queda de otra que, pese a querer hacer las paces con su padre, debe matarlo, porque seguirá defendiendo a Lee, y después de una dura lucha le atraviesa el cuello con su hoja oculta. Finalmente Haytham muere orgulloso por la convicción de Connor para llegar hasta ese punto. Luego de la muerte de su padre, el asesino regresa a la hacienda para darle la noticia a su mentor, pero al llegar se encuentra con un Aquiles que ya estaba todo tieso, sentado en su sala con una carta en su mano. Connor, quien durante la última década había dedicado parte de su tiempo a crear una comunidad en la hacienda y sus alrededores, reúne a todos para el funeral de Aquiles, quien es enterrado junto a la tumba de su esposa e hijo en una pequeña colina, cumpliendo así su último deseo por Connor. Al año siguiente, Connor se dirige a Boston, donde se encuentra Charles Lee, quien trata de escapar del asesino, y tras una persecución por los muelles, Connor cae sobre una estaca de madera que lo hiere de gravedad, pero logra asestarle un tiro al templario antes de caer desmayado. Al despertar, Connor se percata que Charles se ha marchado y a duras penas logra ponerse de pie para llegar al puerto y zarpar detrás de Lee, al que logra seguir hasta una taberna, y ahí se encuentra con un ya moribundo Charles Lee, al que finalmente asesina de una puñalada al corazón. El asesino se hace con el artefacto que había llevado Haytham Kenway desde Londres y regresa a su aldea. Al llegar, Connor se percata que no queda nadie, ya que su tribu ha sido desplazada debido a que las tierras fueron vendidas a otras personas por los patriotas a los que tanto ayudó. En la aldea solo quedaba una caja con el fragmento del Edén en forma de esfera de cristal, la cual es tomada por el nativo y logra acceder al nexo para hablar nuevamente con Juno, quien después de 14 años le agradece a Connor por haber tenido éxito en su misión, o por lo menos en la misión que le había encomendado Juno. La Isu le solicita que esconda el artefacto que le quitó a Charles Lee en un lugar donde nadie pueda encontrarlo hasta que sea el momento de ser descubierto por Desmond Miles en el siglo XXI. Tras el mensaje, el fragmento del Edén se desintegra y Connor decide esconder el artefacto en la tumba del hijo de Aquiles, y tras acabar con todos los templarios, Connor Kenway retira el hacha de la entrada de la casa para darle fin a su guerra. Desmond despierta de su sesión y se dirige rápidamente a lo que era la hacienda Davenport para recoger la llave del templo, con menos de 48 horas para la catástrofe. De vuelta al templo, Desmond utiliza la llave para abrir la puerta y acceder a la última sala del lugar, donde se encuentra con Juno nuevamente, quien le dice que solo requiere tocar un artefacto para salvar al mundo. De pronto aparece Minerva, quien le pide a Desmond que no toque el objeto. Ante el asombro de Juno, quien creía que solo ella estaría ahí, pues no contaba que Minerva había dejado un mensaje basado en las predicciones que dictaminaron que Juno usaría un cáliz para transferir su conciencia y perdurar durante el tiempo, 75 milenios después de la catástrofe que aniquiló a la primera civilización. Minerva finalmente aclara las cosas a Desmond y le dice que mientras algunos intentaban salvar el mundo, Juno intentaba conquistarlo. Tras el fracaso por salvar el mundo de la catástrofe, Minerva decidió que la mejor manera de evitarla en un futuro sería dejando mensajes pregrabados con ayuda de las predicciones hechas por un artefacto llamado el Ojo de Minerva, que serviría a los humanos para prevenir futuros desastres. Pero Juno usaría el artefacto para sus propios fines, y cuando los Isu descubrieron la traición de Juno, le pusieron fin. Otra Isu llamada Tinia y Minerva pasaron los siglos siguientes a la catástrofe tratando de repartir su conocimiento, pero no les alcanzó el tiempo. Antes de morir, Minerva quiso ver si su esfuerzo había tenido éxito con ayuda del Ojo, pero se dio cuenta que no fue así, y por eso dejó grabado este mensaje, y debido a que en base a las predicciones, supo que Desmond encontraría el templo, pero demasiado tarde, todo por culpa de las peleas banales con los templarios, y es hora de hacerse responsables y aceptar su destino. Básicamente, le pide que acepte que perdieron y tendrían que empezar de nuevo con aquellos humanos que sobrevivan a la catástrofe. Y Juno le dice a Desmond que si acepta eso, en base a las predicciones, le comenta que después de la catástrofe solo hará que empiecen de cero
y con el tiempo todo lo que hayan logrado crear las primeras décadas de la nueva era se irán perdiendo y quedarán solo ciertas cosas abiertas a interpretaciones que tan solo lograrían que en un futuro la humanidad tropiece con la misma piedra y vuelvan a surgir guerras por banalidades. Y si quiere evitarlo, solo deberá liberarla tocando el cáliz, y así ella evitaría el apocalipsis. Sin embargo, si Juno es liberada, su plan para conquistar el mundo se pondría en marcha, y ante las dos opciones, Desmond finalmente opta por liberar a la Isu, incluso aunque eso conlleve a su muerte. Finalmente, Desmond se despide de Sean, Rebecca y su padre William para tocar el cáliz y morir salvando a la humanidad. Nunca habíamos visto nada igual antes. Los testigos describen tormentas eléctricas y un tiempo inusual e irregular. Se recomienda a la población no salir y esperar a... Los informes geológicos muestran actividad sísmica por todo el cinturón de fuego del Pacífico. El noreste de Canadá está sufriendo la... de su historia. Los satélites y transformadores fallan ante el aumento de intensidad de la erupción. Hay informes de... Parece que está remitiendo. Informes de actividades sísmicas y volcánicas residuales, pero muy lejos de los niveles anteriores. Es evidente que pasará un tiempo antes de que los expertos evalúen todo el alcance de los daños causados por los sucesos de hoy. Pero se diría que lo peor ya ha pasado. Seguiremos informando a medida que haya nuevas noticias. Ya está. El mundo se ha salvado. Has cumplido bien tu papel, Desmond. Pero ahora yo tengo que cumplir el mío.